Hola a todos los estudiantes de FEITCA, mi nombre es Karen Silva, nutricionista dietista, antropometrista ISAC 1 y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las grasas o los lípidos. Nos vemos pronto. Hola a todos, vamos a continuar con nuestro módulo 2, el cual son los macronutrientes, en este caso los lípidos. Hoy aprenderás lípidos, que son clasificación, ácidos grasos, clasificación de los ácidos grasos, funciones de ácidos grasos y fuentes alimenticias. En primer lugar, vamos a definir qué son los lípidos. Los lípidos son macronutrientes formados básicamente por carbono e hidrógeno y oxígeno en porcentajes mucho más bajos, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas. Además, pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. A su vez, los lípidos desempeñan un papel esencial en la salud humana al proporcionar una fuente concentrada de energía y servir como componentes estructurales de las células y tejidos del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en varias categorías según su estructura y función. Las principales clases de lípidos incluyen los lípidos simples, donde van a estar los esteres de ácidos grasos y alcoholes, grasas y aceites, esteres de glicerol con ácidos monocarboxílicos, ceras, esteres de alcoholes monohidroxilados y ácidos grasos. Lípidos compuestos son lípidos simples conjugados con moléculas no lipídicas, como por ejemplo los fosfoglicéridos, que son esteres que contienen un ácido fosfórico en lugar de un ácido graso, combinado con una base de nitrógeno. Los glucolípidos, que son compuestos de hidratos de carbono o carbohidratos, ácidos grasos y esfingocinol, llamados también cerebrosídeos. Y lipoproteínas, que son integradas por lípidos y proteínas. A su vez vamos a encontrar lípidos asociados, donde están los ácidos grasos, que son derivados de los lípidos simples, los pigmentos, vitaminas liposolubles, esteroles e hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué es un ácido graso? Los ácidos grasos son componentes fundamentales de los lípidos, que son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. Los ácidos grasos son cadenas de carbono de longitud variable con un grupo carboxilo en un extremo y una cadena de hidrocarburos en el otro extremo. La longitud de la cadena de carbono y la presencia de enlaces dobles van a determinar las propiedades y funciones específicas de cada ácido graso. Se clasifican en tres categorías principales según la longitud de su cadena carbonada en ácidos grasos de cadena corta, menos de 6 carbonos, ácidos grasos de cadena media, de 6 a 12 carbonos, y ácidos grasos de cadena larga, que son más de 12 carbonos. Los ácidos grasos también se pueden clasificar según la saturación de sus enlaces carbono-carbono, en saturados, sin dobles enlaces, monoinsaturados, con un doble enlace y poliinsaturados con múltiples dobles enlaces. Esta clasificación afecta sus propiedades físicas y biológicas, así como los efectos en la salud. Ahora bien, vamos a hablar sobre los ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados presentan enlaces simples de carbono-carbono, lo que significa que cada átomo de carbono en la cadena de los ácidos grasos está saturado con átomos de hidrógeno. Estos son muy poco reactivos. Los de cadena corta disminuyen el aroma y el sabor de los derivados lácteos, y es importante consumir grasas saturadas con moderación como una parte de la dieta equilibrada, ya que el consumo excesivo de estos nos puede llevar al riesgo de aumentar el colesterol y por asimismo también el riesgo de aumentar las enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Ejemplos de los ácidos saturados tenemos, por ejemplo, el ácido láurico, el ácido mirístico y el ácido esteárico. Y aquí pueden ver la estructura, por ejemplo, del ácido palmítico, donde se ve que todos sus enlaces son enlaces simples carbono-carbono. Por otro lado tenemos los ácidos grasos insaturados. Son aquellos que presentan al menos un doble enlace carbono-carbono.
lo que crea una insaturación en su estructura. Este enlace produce un quiebre en la molécula, lo cual aumenta su flexibilidad. Tienen gran reactividad química. Dentro del grupo de los insaturados tenemos dos tipos: los ácidos grasos monoinsaturados, los cuales contienen un doble enlace en su estructura química y se encuentran principalmente en alimentos como el aceite de oliva, las nueces, el aguacate y ciertos tipos de aceites vegetales. Los ácidos grasos monoinsaturados han sido asociados con beneficios para la salud cardiovascular, incluyendo la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Y por el otro lado, tenemos los ácidos grasos poliinsaturados, los cuales contienen múltiples dobles enlaces en su estructura química. Los principales tipos de ácidos grasos poliinsaturados incluyen los ácidos grasos, como por ejemplo el omega 3 y el omega 6, se encuentran en alimentos como son los pescados grasos, como el salmón y las sardinas, aceites vegetales como el aceite de linaza, el aceite de canola y las nueces. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen beneficios para la salud cardiovascular, la función cerebral y la salud de la piel, entre otras. Aquí se puede ver la estructura de un ácido graso insaturado, donde en este caso vemos que por lo menos hay presencia de dos dobles enlaces, lo cual nos confirma que es un ácido graso insaturado. En este caso es ácido linoleico. Por otro lado tenemos los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans son un tipo específico de ácidos grasos insaturados que se producen mediante un proceso de hidrogenización industrial. Es decir, que estos no vienen en estado natural, sino que estos tienen manipulación de la parte industrial, lo cual convierte los aceites líquidos en grasas sólidas a temperatura ambiente. Este proceso crea ácidos grasos trans, que tienen una estructura química única con al menos un doble enlace en configuración trans. Los ácidos grasos trans se encuentran principalmente en alimentos procesados y fritos, así como productos horneados como pasteles, galletas y margarina. Aunque pueden prolongar la vida útil de los alimentos y mejorar su sabor y textura, el consumo excesivo de este tipo de grasas se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, con un aumento del colesterol LDL y reducción del colesterol HDL, así como con otras condiciones de salud adversas. Cabe destacar, como cierre de este concepto, es que es un ácido graso manipulado industrialmente. ¿Listo? Entonces eso es lo que hace que sea más nocivo y por eso se ve que está en los alimentos procesados que son fabricados por la industria. Otro tipo de ácido graso que tenemos son los acilglicéridos. Estos son lípidos neutros o sin carga que constituyen el contingente mayoritario de los lípidos de reserva energética y son muy abundantes en el tejido adiposo animal y en las semillas y en frutos de las plantas oleaginosas. Son productos derivados de la reacción de escenificación entre el glicerol, que es un alcohol, y una o dos o tres moléculas de ácidos grasos unidos por enlaces covalentes tipo éster. Entonces tenemos que un glicerol más un ácido graso da igual a un monoglicérido. Un glicerol más dos ácidos grasos da igual a un diglicérido. Y un glicerol más tres ácidos grasos da igual a un triglicérido. Todas las grasas de aceites naturales son mezclas de triglicéridos. Por otro lado tenemos los triglicéridos. Como vimos anteriormente, es un glicerol más 3 ácidos grasos unidos. Los triglicéridos son una forma importante de almacenamiento de energía en el cuerpo humano. Cuando se consumen alimentos que contienen grasas, los triglicéridos se absorben en el intestino delgado y luego son transportados a través del torrente sanguíneo a diferentes tejidos del cuerpo, donde se almacenan en células adiposas para su posterior uso como fuente de energía. Además de su principal papel de almacenamiento de energía, los triglicéridos también desempeñan funciones importantes en la estructura y función de las membranas celulares, así como la absorción y transporte
de vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Los triglicéridos y la salud. Siempre que hablamos de triglicéridos, se nos viene a la mente los exámenes de rutina del perfil lipídico, donde siempre van a pedir los triglicéridos. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de triglicéridos en la sangre pueden estar asociados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente cuando se combinan con otros factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol LDL elevado, la obesidad y la resistencia a la insulina. Por lo tanto, mantener buenos niveles de triglicéridos mediante una dieta equilibrada, realizar ejercicio regularmente y otras medidas de estilo de vida saludable es importante para ayudar a la salud cardiovascular y el bienestar general. Ahora bien, vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Los fosfolípidos son esenciales para la integridad y la función de las membranas celulares y también actúan como emulsionantes en el cuerpo, ayudando a la absorción de las grasas. Se caracterizan por ser anfipáticos y son moléculas mucho más abundantes en la membrana citoplasmática. Esto lo vamos a encontrar más que todo en las membranas. Ahora vamos a hablar de los esteroides. Los esteroides son lípidos derivados del isopropeno, molécula de 5 carbonos, hidrocarburo tetracíclico saturado llamado peridroxiclopentanofenotreno o nucleoesteroide. Los esteroides son un tipo de lípidos que tienen una estructura molecular característica de 4 anillos de carbono interconectados. Estos son compuestos orgánicos que desempeñan una variedad de funciones en el cuerpo humano y en otros organismos. Tenemos categorías de los esteroides. Están los esteroides endógenos y los esteroides exógenos. Los esteroides endógenos son esteroides que son producidos naturalmente por el cuerpo humano. Aquí tenemos como por ejemplo las hormonas esteroides como el cortisol, la aldosterona o las hormonas sexuales, como por ejemplo los estrógenos, progesterona y testosterona y la vitamina D. Estos tienen función como por ejemplo la regulación del metabolismo, la respuesta al estrés, el equilibrio electrolítico, la función reproductiva y el mantenimiento de la salud ósea, entre otras funciones. Por otro lado están los esteroides exógenos. Esto quiere decir que no son producidos naturalmente por el cuerpo humano. Estos son administrados externamente al cuerpo, ya sea para uso terapéutico médico o no. Esto lo vamos a encontrar en medicamentos como por ejemplo los corticosteroides, los esteroides anabólicos androgénicos. Estos esteroides exógenos tienen efectos adversos para la salud, incluidos los riesgos para el corazón, el hígado, el sistema hormonal y el bienestar psicológico. Por eso es muy importante que en dado caso de que se deban administrar estén bajo supervisión médica por sus efectos adversos. Y cabe destacar que en el área del deporte, los esteroides anabólicos o androgénicos son doping positivo, no se pueden administrar en la parte deportiva. Ahora bien, vamos a hablar del colesterol, que también, como lo dijimos anteriormente, cuando nos hacen los exámenes de rutina siempre está el examen de triglicéridos y el examen de colesterol, pero vamos a hablar más de qué es el colesterol y por qué hay que estarlo evaluando constantemente. El colesterol es un lípido esteroide que forma parte indispensable de la estructura de las membranas de las células, condicionando su permeabilidad. También influye en la producción de las hormonas, en la síntesis de la vitamina D y la producción de las sales biliares que ayudan a digerir las grasas. En el colesterol también tenemos 4 tipos. Está el colesterol HDL o lipoproteínas de alta densidad. Este normalmente, por eso está la relación con el muñequito, es conocido como el colesterol bueno. El HDL transporta el exceso de colesterol desde los tejidos hacia el hígado, donde pueden ser eliminados del cuerpo. El colesterol HDL ayuda a proteger contra las enfermedades cardíacas al eliminar este exceso de colesterol de las arterias y transportarlo de vuelta al hígado para su posterior eliminación.
Por eso es que tiene el nombre del colesterol bueno, porque nos ayuda muchísimo a regular esos niveles de colesterol. Por otro lado está el colesterol LDL, como se ve aquí en el muñequito. Su nombre es lipoproteínas de baja densidad, comúnmente es conocido como el colesterol malo. El LDL transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos del cuerpo. Sin embargo, si hay demasiado colesterol LDL en el torrente sanguíneo, puede depositarlo también en las paredes de las arterias, formando placas que pueden estrechar las arterias o aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Es por esto que es reconocido como malo, porque cuando hay un exceso de colesterol es el encargado de empezar a formar estas plaquitas de grasa en las paredes de las venas y las arterias, reduciendo el espacio por donde va a fluir la sangre, aumentando así la presión de esta misma. Por otro lado, como ven en el muñequito, que este tiene cara de ser un poco más malvado que está el colesterol VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. Las VLDL son muy similares al LDL en su estructura y función. Estos también transportan el colesterol, pero a su vez también son encargados de transportar triglicéridos. Es decir, que estos transportan colesterol y triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos del cuerpo y ahí lo convierten en LDL. Una vez que se han liberado la mayor parte de los triglicéridos, las VLDL elevadas pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque como se dijo anteriormente, también arrastra triglicéridos. Entonces, si los niveles de triglicéridos están altos y los niveles de colesterol también están altos, va a hacer que se empiecen a aumentar más y estas plaquitas de grasa pegadas a las arterias van a ser cada vez más y más grandes, incluso llegando al punto de taponar totalmente esta vía de paso. Por otro lado está, como pueden ver en los exámenes, hay cierta parte de los exámenes de sangre que dice colesterol total. El colesterol total es la cantidad total de colesterol en sangre, es decir, que incluye cuánto hay de HDL, cuánto hay de LDL y de VLDL. Incluye todas las formas de colesterol transportadas por las lipoproteínas, como el colesterol LDL, el colesterol HDL y una fracción chiquitita de triglicéridos, asociados, como se dijo anteriormente, con el VLDL. El colesterol total se mide en miligramos por decilitro en sangre o en milimoles por litro de sangre. El colesterol total es muy importante para valorar el riesgo general de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, por sí solo no nos va a mostrar una imagen completa de la salud cardiovascular, ya que él no va a distinguir entre los tipos diferentes de colesterol y sus efectos en el cuerpo. Es decir, que si nos basamos solo con el colesterol total es una vista un poco sesgada, porque él no nos va a decir cuánto hay de estos demás tipos, solamente nos va a dar el número total. Por eso es muy importante que cuando se realicen los exámenes de rutina, aparte del colesterol total, también se incluyan estos tres tipos para poder tener una mejor percepción de cómo está su salud cardiovascular y cuál toca controlar un poco más. En cuanto a los niveles de colesterol, de colesterol total, él siempre debe estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro. El límite elevado se comprende entre los 200 y 239 miligramos por decilitro y es considerado ya un colesterol muy alto con mucho riesgo cardiovascular cuando está por encima de 240. Ahora bien, vamos a hablar un poco más de las funciones de los lípidos en nuestro organismo. La principal función de ellos es almacenamiento de energía. Los lípidos, especialmente los triglicéridos, son una forma altamente concentrada de almacenamiento de energía en el cuerpo, pero cuando se consumen en exceso, los lípidos se almacenan en las células adiposas como depósitos de grasa para su uso posteriormente como fuente de energía. Otra función es transporte de nutrientes. Los lípidos se van a encargar de transportar las vitaminas liposolubles, como se dijo anteriormente,
la vitamina A, la D, la E y la K a través del torrente sanguíneo y los depositan en los tejidos donde se necesitan. Además, los lípidos también transportan compuestos bioactivos como los carotenoides, que tienen funciones antioxidantes y antiinflamatorias. Por otro lado, tenemos que también van a tener funciones de aislamiento térmico y protección. La capa de grasa subcutánea debajo de la piel actúa como un aislante térmico, ayudando a mantener la temperatura corporal estable y protegiéndonos contra cambios de temperatura externos. A su vez, también nos van a ejercer una función de protección de órganos. Los depósitos de grasa actúan como un cojincito protector alrededor de los órganos vitales, como los riñones, el corazón y el hígado, protegiéndolos a estos contra impactos físicos o lesiones. Otra de la función de los lípidos es la regulación hormonal. Los lípidos siempre se van a desempeñar un papel crucial en la síntesis de las hormonas esteroides, incluyendo las hormonas sexuales como el estrógeno, progesterona y testosterona, y las hormonas suprarrenales como el cortisol y la aldosterona. Estas hormonas tienen efectos importantes en la reproducción y el metabolismo, el estrés, entre otras funciones fisiológicas. Otra de las funciones muy importantes de los lípidos es la absorción de nutrientes. Los lípidos nos van a ayudar a transportar vitaminas, como ya se ha dicho, en el torrente sanguíneo y nos van a ayudar a que podamos absorber esos nutrientes de una mejor manera. Por último, tenemos que son componentes muy importantes en las estructuras de las membranas celulares. En este caso serían los fosfolípidos, que siempre van a estar aquí presentes en la membrana celular. Ahora bien, vamos a hablar de las fuentes de lípidos. Aquí vamos a tener la fuente de estos como aceites vegetales, como el aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite de palma. Tenemos los frutos secos y semillas como nueces, maní, almendras, pistachos, entre otras. Está el aguacate. Vamos también a ver los lípidos presentes en las carnes. Van a estar presentes en pescados como el salmón y las sardinas. Van a estar presentes en productos lácteos como la leche, la mantequilla y el queso, y también la vamos a encontrar en los huevos, principalmente en la yemita del huevo. Eso es todo por el día de hoy. Espero que todos estos conocimientos les hayan servido muchísimo y haya quedado súper claro el tema de los lípidos. Hola a todos. En conclusión, como pueden ver, las grasas son muy importantes para nuestra salud, para las funciones que tenga nuestro organismo. Lastimosamente es uno de los macronutrientes, al igual que los carbohidratos, que tienen muchos mitos, que normalmente todas las personas prefieren no consumirlos por su temor a que engordan. Pero más allá del tema físico, hay que ver muchísimo la importancia de estos. Por eso este video se hizo más que todo un énfasis en las funciones que tienen las grasas en nuestro organismo, ya que de estos dependen muchísimos procesos de vital importancia para nuestra salud. Lógicamente, no hay que obviarlo ni tratar de decir que no importa. Las grasas sí tienen que ser consumidas con moderación, más que todo por el tema de la salud cardiovascular. Y hay que saber consumirlas de una manera equilibrada. Evitar muchísimo los productos como, por ejemplo, las comidas rápidas, las frituras, los postres, los helados, porque nos van a proporcionar grasas que no nos van a ayudar para nuestra salud cardiovascular. Todo lo contrario, nos van a ayudar es a aumentar ese triglicéridos, esos colesterol. Entonces, lo que tenemos que tener siempre presente es una alimentación muy balanceada y equilibrada para poder así garantizar una excelente salud para todos.